Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a compartir un proyecto muy sencillo, es un proyecto básico que posiblemente muchos saben hacerlo, pero hay otros que no. También esta técnica sirve para cualquier tamaño de caja, ¿sí? En cualquier tamaño lo pueden hacer, y para las que de pronto ya saben hacerlo o decorar cajas o forrar cajas, pues de pronto puede haber algún tip que les puede mejorar la hechura. Entonces aquí les voy a dar los materiales. Necesitamos una caja, ya la caja es de su elección, esta es de zapatos, pero hay muchas que a veces tenemos en casa y nos puede ser de ayuda. Para esta caja, por ejemplo, voy a utilizar dos pliegos de papel regalo. Estos vienen por 70 por 50 centímetros. Esa es la medida de cada uno de los papeles. Necesitamos regla, un lápiz o bolígrafo, cinta de la transparente, tijeras y de pronto una libreta para apuntar medidas. Entonces ya con estos materiales comenzamos. Bueno, aquí entonces está la caja. Esta caja la voy a cubrir en su parte interna porque quiero que quede mejor presentada. Si ustedes las van a dar, por ejemplo, en un regalo, o sea, que ella sea el empaque de un regalo, queda muy lindo y muy bien terminado, que también vaya forrado por el interior. O también para cuando ustedes vayan a guardar sus accesorios o las cosas que ustedes quieran conservar en ella. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar las medidas, todas las medidas de cada una de las piezas del interior. Aquí voy a hacer una pieza, aquí otra, ¿sí? En cada lateral, en el fondo. Entonces voy a tomar la medida, y la de esta caja es 8 centímetros y medio y tiene de ancho 24 centímetros. Entonces voy a cortar pieza de 8 por 24 para cada uno de los laterales, y para este otro voy a cortarlo también de 8.5 por 15.5. Entonces esas medidas las toman ustedes en la caja que ustedes tengan disponible. Aquí, como pueden ver, lo que hice fue tapar la publicidad, por decirlo así, o la marca de los zapatos que venían en esta caja. Ustedes lo pueden hacer, yo lo hago como por respeto a ustedes, para que no tengan que ver de pronto de qué marca es los zapatos. Pero entonces ya saben cómo tomar las medidas en el interior. Lo mismo hacemos con la tapa de esta caja. Entonces tomo las medidas y voy a cubrir también la parte interna. Así como pueden ver, entonces en el papel regalo, por la parte blanca, lo que hago es que marco las medidas que necesitan la caja en el interior, y luego las corto y las pego a la tapa correspondiente, por decirlo así. Esto mismo hago con la que es la tapa de la caja. También tomo las medidas, las pongo en el papel regalo, corto y comienzo a pegar en el interior. Y así queda entonces la caja cuando la hemos decorado en la parte interna. Recuerden que corté cada una de las piezas, las puedo pegar con la cinta transparente que les indiqué al inicio, o también una idea que me surgió mientras lo realizaba: con pegamento blanco en los bordes aplicamos y nos queda todavía mucho más rápido el proyecto. Seguro que con una caja así, si entregamos un regalo, no van a querer de pronto deshacerse de la caja y van a utilizarla por mucho más tiempo. Así quedó entonces la tapa. Le puse solamente en la base, porque ahora cuando la forre, el forro o la cubierta que le voy a hacer a la tapa va a tapar esta parte de esta caja. Entonces ahora lo que voy a hacer es tomar la medida para realizar la parte externa de ella. Lo primero que hago es tomar la medida, y aquí me da que la medida es 9 centímetros, al otro lado es igual 9, y la base mide 16. Entonces 16 más 9 más 9 nos da 34. A esos 34 centímetros le voy a adicionar 3 centímetros a cada lado, que son las pestañas que voy a hacer para pegar por el interior de la caja. Entonces esa medida total sería de 40 centímetros. Tengamos pendiente 40 centímetros en esta caja. Ahora voy a tomar la medida por la parte más larga, que son 9 centímetros a lado y lado, y la caja tiene un largo de 25 centímetros. Eso nos da una medida de 43 centímetros, pero le adiciono los 3 centímetros que van a ser las pestañas a cada lado. Entonces nos da una medida de 49. O sea que cuando yo vaya a cortar el papel regalo, lo voy a cortar con una medida de 40 por 49, teniendo en cuenta el tamaño de mi caja.
Si la tienes más grande o más pequeña la caja, entonces debes tener en cuenta las medidas de cuánto miden tus cajas de extremo a extremo y tener en cuenta las pestañas con las que vamos a unir o las que vamos a pegar en el interior de la caja. ¿Listo? Y ya tengo entonces el papel cortado a la medida de 40 por 49. Ahora, para que esto me calce perfecto con el exterior de la caja, lo que voy a hacer es que en los extremos, en estos extremos, en los 4, voy a cortar el papel en una medida de 12 por 12 centímetros. O sea, voy a hacer un corte cuadrado de 12 por 12 centímetros, porque la caja tiene una altura de 9 más los 3 centímetros de la pestaña nos da 12. Esos 12 centímetros debo quitárselos a cada extremo para poder que el papel encaje perfectamente para cubrir. Entonces voy a tomar esa medida de 12 centímetros en cada uno para cortar los cuadrados y ya quedaría listo para comenzar a pegar. Bien, así corto entonces los extremos de 12 por 12 que les indiqué ahora, y entonces aquí voy a ubicar la caja. Entonces la caja, como pueden ver, va a quedar en todo el centro del papel, y ahora lo que hago es que empiezo, ¿sí?, a cubrir. Y ahora entonces comienzo a poner la cinta, acomodo la caja como mejor pueda trabajarla y comienzo a ponerle la cinta transparente, primero asegurando el papel y ya luego, sí, para terminar los detalles, ya le puedo poner luego un poco más de cinta. Y así voy colocándola por todo el contorno. Termino de hacer el empaque, que me quede bien terminado, y luego de hacerlo le hago lo mismo a la tapa. Sí, hago el mismo proceso, pero entonces la altura de esta, recuerden que no es igual. Aquí era de 9 la altura más los 3 centímetros, aquí la altura es 3 más los 3 centímetros, o sea que aquí, cuando vaya a realizar el molde, lo que voy a quitar es una pieza de 6 por 6, que son 6 centímetros de ancho por 6 de alto. Entonces, y así vamos haciendo los últimos detalles, pegando la cinta, ¿sí?, para que quede bien fija y el papel no se nos vaya a dañar cuando abramos el regalo o la caja como tal. Entonces, si de pronto en estos extremos no queda muy bonito, por ejemplo, que ha quedado un poco abierto, de la misma cinta podemos pegarle, ayudarnos con las tijeras cortando el exceso, ¿sí?, y así no se va a notar. Entonces así queda la caja para el día de hoy. Espero que este proyecto les guste, les sea de ayuda. Recuerden que leemos sus sugerencias y comentarios. Para hoy compartimos un proyecto de pronto un poco más sencillo a los que normalmente realizamos, pero es que estamos haciendo un proyecto un poco más elaborado y no queríamos dejar de compartirles hoy alguna idea. Espero que les guste, lo pongan en práctica. Es un proyecto que es fácil, es muy económico, lo pueden hacer
niñas y niños, ¿sí? Como actividad de pronto para entretenerse en casa, para un ingreso extra. De pronto hay fechas en las que hay personas que buscan estas cajas decoradas y las pagan muy bien porque no saben hacerlo. Y entonces creo que esta idea puede ser sencilla, pero que no pueda faltar de pronto en uno de nuestros tutoriales. Entonces hoy quiero darles un abrazo a todos, un saludo especial a todos que están en Latinoamérica, en nuestro continente, en Sudamérica, a Chile, a Ecuador, Perú, que nos saludan mucho, Argentina también nos saludan mucho, nos ponen unos comentarios muy lindos, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana, ya nos ponen sus saludos y con ellos nos mandan sus abrazos desde el país donde se encuentran. Si quieren en los comentarios pueden hacernos sus sugerencias, o también decirnos de qué país son, para que cuando los saludamos a todos desde el país donde se encuentran. En Europa, que nos ven mucho, en España principalmente, Italia, Francia, Alemania, en Rusia. Besos a ustedes, abrazos. De pronto al inicio, como pueden ver, hablamos en español, pero nosotros con el tiempo hemos estado colocando subtítulos en varios idiomas para que nos comprendan de parte de todo el mundo, o sea que en todas partes comprendan los tutoriales y las ideas que compartimos con ustedes. Entonces espero que les guste este proyecto. Gracias por los me gusta, por compartir, por suscribirse al canal. Los apreciamos mucho y esperamos vernos en un próximo video. Abrazos, bye bye. Y aquí te invitamos para que te suscribas. En la parte superior al lado izquierdo se encuentra el enlace para que te suscribas al canal, y en la parte inferior están los enlaces de 2 videos que de pronto te pueden gustar. Entonces te invitamos a que sigas aquí en tu canal Arte en tus Manos.